Amén, Dios lo bendiga a todos en este momento. Estamos aquí para presentarles el segundo capítulo de Génesis, el capítulo 2 de Génesis. Estamos aquí leyendo un miniserie acerca de estos capítulos de la Biblia y para eso he escogido el libro de Génesis. Y hay varios puntos que quiero tocarle en este momento para que vayan estudiando la palabra del Señor y tengan más conocimiento. En el primero es el primer sábado. Detalles sobre la creación, versos 4 al 7. La plantación del jardín del Edén, versos 8 al 14. El hombre se coloca en él, verso 15. Y el mandato de Dios, versos 16 y 17. Ahora, los últimos versículos, 18 al 25, tienen que ver con los animales nombrados, la creación de la mujer, la institución divina del matrimonio. Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga este estudio en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia, te honramos, te bendecimos, te presentamos, Dios mío, esta miniserie, Dios mío, que estamos trayendo para que la audiencia, toda persona que se interesa de esta palabra, del estudio de la palabra, yo te pido, Dios, Señor, que sea tú que hable, que sea tú que administre, que sea tú, Dios mío, que enseñe cada momento, Dios mío, sobre sus vidas y que puedan salir fortalecidos y que puedan educarse cada momento acerca de la palabra del Señor. Gracias, Señor, Dios mío, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú continuamente harás en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el estudio de Génesis, capítulo 2. Amén. Y vamos a estar hablando sobre el verso 1 al 3. El verso 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Después de 6 días, Dios dejó de hacer todas las obras de la creación. En milagros, Él ha anulado la naturaleza, pero nunca cambió su curso establecido, ni lo agregó. Dios no descansó como cansado, sino como complacido. Y aquí hay un verso bien importante que quiero que entiendan acerca del sábado. Marcos capítulo 7, verso 27, dice: y él le decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Vuelvo y repito. Y él les decía, cuando dice que él les decía, quiere decir que hubo una constancia, hubo una conversación bien importante que volvió y repitió acerca del sábado, diciendo, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Cuando Dios terminó la creación en el día 6, dice que él descansó, pero tenemos que entender que él no descansó porque él estaba cansado. Él descansó porque vio que todo lo que él había hecho hasta ese momento era bueno. Amén. Y por complacido podemos entender, podemos ver que él descansó en ese momento porque él estaba satisfecho sobre la creación. Es el verso 1 al 3. Ahora vamos a leer el verso 4, que dice: y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí hay un nombre dado al Creador y es Jehová, donde la palabra Señor está impresa en mayúsculas en nuestra Biblia. En inglés, en el original es Jehová. Jehová es el nombre de Dios que denota que solo Él tiene su ser de sí mismo y que le da el ser a todas las criaturas y cosas. En otras palabras, lo que está diciendo este contexto es que cuando Dios creó el universo, Dios creó todo lo que existe. Dice que todo lo que existe vino a existir porque la esencia de Dios, amén, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el momento que Dios comenzó a crear, amén, le dio vida.
Como dice Jehová, ese es nombre de Dios, que denota que solo Él tiene su ser de sí mismo y que le da el ser a todas las criaturas y cosas. Amén. Se toma más nota de las plantas y hierbas porque fueron hechas y designadas como alimento para el hombre. O sea que todo lo que Dios creó al hombre, pero antes de crear al hombre, Dios creó los cielos, la tierra, el mar, las aves, las plantas, todo lo que existe fue hecho con el propósito de que el hombre pudiese tener un lugar bien establecido, bien plantado y no tuviera ninguna necesidad de nada. Dice, la tierra no produjo sus propios frutos. Esto fue hecho por el poder del Todopoderoso. Así, la gracia en el alma no crece por sí misma en el suelo de la naturaleza, sino que es obra de Dios. La lluvia también es el regalo de Dios y no vino hasta que el Señor Dios lo causó. Todo lo que es, todo lo que somos, todo lo que ha sido, es porque hubo un principio de una causa y esa causa fue Dios. Y la causa de Dios no es algo que podemos decir que es un accidente. La causa de Dios fue, hermano, con el propósito determinado de Dios crear lo que Él quiso crear para que la voluntad de Dios, hermano, se llevara a cabo. Es el verso de capítulo 2, verso 4 al 7. Ahora vamos a leer el verso 8, que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Aquí hay un hombre. El lugar fijado para que Adán habitara no era un palacio, sino un jardín. Cuanto mejor nos ocupamos de las cosas simples y menos buscamos cosas para satisfacer el orgullo y el lujo, más nos acercamos a la inocencia. La naturaleza se contenta con un poco y lo que es más natural. Gracia con menos. Pero la lujuria anhela todo y se contenta con nada. Ningún deleite puede ser satisfactorio para el alma, sino que aquello que Dios mismo ha provisto y ha designado para él. Edén significa deleite y placer. Donde sea que estuviera, tenía todas las conveniencias deseables, sin ningún inconveniente, aunque ninguna otra cosa o jardín en la tierra lo fue. Estaba adornado con cada árbol agradable a la vista y enriquecido con cada árbol que producía frutos agradecida por el sabor y buena para la comida. Dios, como Padre tierno, deseaba no solo el beneficio de Adán, sino que también su placer, porque hay placer con inocencia y no hay verdadero placer solo en inocencia. Cuando la providencia nos pone en un lugar de abundancia y placer, debemos servir a Dios con alegría de corazón en las cosas buenas que nos da. Edén tenía dos árboles propios de sí mismo. Número uno, había un árbol de la vida en medio del huerto del Edén, del jardín. De este el hombre podía comer y vivir. Cristo ahora, para nosotros, el árbol de la vida es el árbol de la vida. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, verso 7 y 22, verso 2. Y el mal llamado, y el pan de vida, perdón, en Juan 6, verso 48, y Juan 6, 51, y Juan 6, 2. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, llamado así porque había una revelación positiva de la voluntad de Dios acerca de este árbol, para que el hombre conociera el bien y el mal moral. Dios, cuando creó al hombre, lo creó perfecto. Y cuando creó al hombre, dice que Dios lo puso en el huerto de Edén, porque ese era el lugar apropiado, el lugar indicado donde Dios quiso que el hombre viviese. Pero Dios estableció, hermano, parámetros. Dios estableció
órdenes. Dios estableció, hermano, restricciones. Y el hombre sabía que había un árbol del bien y había un árbol del mal. Y Dios le dio órdenes específicas al hombre. Y qué bonito es ver la creación de Dios en este lente de la perfección del Señor, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El árbol de vida estaba ahí para darle la seguridad al hombre que mientras siguiera viviendo en obediencia, Dios iba a proveer de siempre de ese árbol. Pero ¿qué es el mal? Es malo comer de este árbol. En estos dos árboles, Dios puso ante Adán el bien y el mal, la bendición y la bendición y la maldición. En otras palabras, Dios no quiso que el hombre estuviera, hermano, en un jardín, en un huerto, sirviendo al Señor, como siempre decimos, como un robo. Dios quiso darle al hombre un libre albedrío, y así fue. El hombre tenía la opción de obedecer a Dios, caminar en Dios, depender en Dios, amén, y confiar en las promesas del Señor y en el mandato de Dios. O el hombre tenía la decisión de irse a la contraria. Amén. Como vemos que lo que sucedió en el capítulo 3. Seguimos con Génesis capítulo 2, verso 15, que dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. En otras palabras, el hombre tenía una responsabilidad. Después de que Dios formó a Adán, lo puso en el jardín. Lo puso en el jardín porque el hombre tenía una función. Toda jactancia fue, por lo tanto, cerrada. Solo el que nos hizo puede hacernos felices. Y el que es primero de nuestro cuerpo y el padre de nuestro espíritu, y nadie más que él puede proporcionar plenamente la felicidad de ambos. Dios puso al hombre en el huerto de Edén con el propósito de que el hombre labrase la tierra, trabajase y tuviera un lugar donde podía trabajar. Porque el hombre tenía que trabajar. Amén. El hombre tenía que trabajar en la función que Dios le puso en el huerto de Edén. Porque Él hizo nuestro cuerpo. Él hizo nuestras almas. Y Él nos ha dado algo con que trabajar. Y no solamente Él nos dio algo con que trabajar, sino que nos dio la confianza, hermano, de estar en un lugar donde Dios había creado con el propósito de trabajar y hacer la voluntad del Señor. Y observe muy bien que el llamado del marido es un llamado antiguo y honrable. Fue necesario incluso en el paraíso. Además, hay un verdadero placer en el negocio al que Dios nos llama y nos emplea. Adán no podía haber sido feliz si hubiera estado inactivo. Sigue siendo la ley de Dios. El que no va a trabajar no tiene derecho a comer, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Vamos a leer el verso 16 de capítulo 2, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y este pasaje hemos escuchado muchos detalles, muchos debates, mucha información acerca del mandato que Dios le dio a Adán. ¿Qué sabía Adán acerca de este mandato? ¿Qué tanto sabía Adán acerca de la naturaleza de este mandato? Nunca establezcamos nuestra propia vida contra la santa voluntad de Dios. No solamente se permitía la libertad al hombre a tomar los frutos del paraíso, sino que la vida eterna se aseguraba de él por su obediencia. Hubo un juicio designado por su obediencia, por transgresión.
perdería el favor de su hacedor y se merecía su disgusto, con todos sus terribles efectos, para que fuese susceptible al dolor, la enfermedad y la muerte. Y la pregunta que muchas veces nos preguntamos, Adán entendía muy bien acerca de este mandato. ¿Qué fue, cuál fue la, qué fue lo que transcurrió en el momento cuando la serpiente se acercó a la mujer y retó esta palabra del mandato? Esto va más luego, vamos a estar hablando acerca de lo que ocurrió en el capítulo 3 en la próxima ocasión. Pero vamos a leer un comentario de Matthew que dice: en su estado de inocencia y separado de los demás, ¿qué oportunidad o qué tentación tenían para romper alguno de los 10 mandamientos? El evento demuestra que toda la raza humana estaba preocupada por el juicio y la caída de nuestros primeros padres. Argumentar contra estas cosas es luchar contra hechos obstinados, así como contra la revelación divina, porque el hombre es pecaminoso y muestra con sus primeras acciones y su conducta posterior que está listo para hacer el mal. Está bajo el desagrado divino, expuesto a sufrimiento y muerte. La escritura siempre habla del hombre como de este carácter pecaminoso y en este estado miserable. Y estas cosas son ciertas para los hombres de todas las edades y para todas las naciones. Dios estableció, hermano, un orden, un parámetro para que el hombre obedeciera a Dios, no importando lo que podía pasar en el futuro. Ahora, el último versículo en Génesis capítulo 2, versos 18 y 25, dice: y Dios Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para que el hombre, para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán, su mujer, y no se avergonzaban. Interesante. El lugar fijado para que Adán habitara no era un palacio, sino un jardín. Eso fue lo primero que hablamos, para que entendamos. Dios no puso al hombre en un palacio, sino lo puso en un jardín. ¿Por qué un jardín? Porque el deber del hombre era que trabajar. Los que viven en el palacio no trabajan, sino coordinan. Pero Dios puso al hombre dentro de un jardín. Amén. El poder sobre la criatura se le dio al hombre. Amén. Eso es lo primero. El poder sobre la criatura se lo dio al hombre. Y como prueba de esto, las nombró a todas. Imagínense eso. Hermano y amigo, todos los animales que existían en ese momento, Adán le dio su nombre. Podían visualizar, imaginarse como una forma de una película en nuestras mentes, cómo Adán pudo nombrar todos estos animales. Los animales del cielo, los animales de la tierra, todos los animales que había en el mundo entero. A Adán se le dio la autoridad de nombrar todos estos animales. Pero aunque era el Señor de las criaturas, nada en este mundo era una ayuda idónea para él.
para el hombre. De Dios son todos nuestros ayudantes. Si descansamos en Dios, Él trabajará todo para bien. Dios hizo que Adán se dormiera profundamente. Aunque no conoce el pecado, Dios se encargará de no sentir dolor. Dios vio y entendió, amén, y observó que en el trabajo, en el labor de Adán, no había ayuda idónea para él. Interesante. Que aunque él no conocía el pecado, Dios se encargara de no sentir dolor. Dios, como su padre, trajo a la mujer al hombre como su segundo yo y una ayuda para él. Es probable que esa esposa, que es creada por Dios por gracia especial y traída por Dios por providencia especial, sea una ayuda para un hombre. Vea qué necesidad hay tanto de prudencia como de oración en la elección de esta relación, que es tan cercana y tan duradera. Eso tenía que estar bien hecho. Sí, tenía que estar bien hecho. Lo que debe hacerse de por vida. Nuestros primeros padres no necesitaban ropa para protegerse del frío o el calor, ya que ninguno de ellos podía lastimarlos. No necesitaban nada para adornos. Así es fácil, así de feliz. Era el hombre en su estado de inocencia. Qué bueno fue Dios con él. Con cuántos favores los cargó. Qué fáciles le fueron dadas las leyes. Sin embargo, el hombre en honor no entendió su propio interés, pero pronto se convirtió en la bestia que perece. Y esto lo vamos a estar hablando en el capítulo 3. Espero que este mini estudio de capítulo 2 le haya tocado en su vida. Amén. Y ya pronto estaremos hablando sobre el Génesis capítulo 3. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Oraremos para que Dios siga fortaleciéndolo a cada uno de ustedes y que la bendición de Dios sea siempre completa sobre cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, gracias a Dios mío, Padre, en este momento por permitir traer este estudio del capítulo 12 de Génesis. Yo te pido de que cada persona, Dios mío, que se conecte, Dios mío, Señor, en este estudio, yo te pido, Dios, que la gracia tuya esté sobre ellos. Dale entendimiento, dale fortaleza, Señor, y que tu gracia esté sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos y bendiciones.